Hola chicos, bienvenidos a nuestro siguiente video. Mi nombre es Oscar Salazar y continuamos con el programa de preparación CFA en el módulo de ética. Ahora vamos a ver el cuarto componente del estándar 1 de profesionalismo, que es misconduct. Misconduct tiene que ver con la conducta que tienes, como el nombre ya lo indica, pero principalmente considerando dos frentes. Uno de ellos es el frente legal, porque lo más obvio es tener que cumplir las leyes y las normas de donde nos desempeñamos, pero también, digamos, las acciones que van más allá de lo legal. Entonces, primer punto, respecto a lo legal, no hay mucho que comentar. O sea, chicos, pórtense bien, cumplan las leyes y van a cumplir parte del estándar. No es rocket science hasta aquí. Pero quiero enfocarme más en este segundo punto, en ir más allá de lo que pide expresamente la norma. ¿Ok? ¿Por qué? Si tú, digamos, eres una persona que tiene una conducta inadecuada, moralmente incorrecta, por ejemplo, las personas no van a confiar mucho en ti. Y por personas me refiero a potenciales inversionistas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si, digamos, tú eres una persona que maneja de una forma muy imprudente, vas a despertar menos confianza en la gente que está a tu alrededor. Pónganse del otro lado como inversionistas, ¿ok? Y piensen, por ejemplo, en una persona que, no sé, tiene algunos malos hábitos, como por ejemplo ser alcohólico. El alcoholismo en sí no es un delito, nadie va preso por ser alcohólico. Pero si ustedes tuvieran un asesor de inversiones que es alcohólico, te despertaría, digamos, un poquito más de duda la calidad de la recomendación que te puede dar. Y ojo, no quiere decir que sea malo, ¿eh? Puede que el pata la rompa en su trabajo, pero ya de por sí ese cuestionamiento es algo que no es algo que agrade mucho a las personas, ¿no? Sino que te hace levantar una ceja y decir, creo que mejor no trabajo con este señor. Entonces aquí vamos a considerar conductas que afecten o que puedan afectar su integridad física, mental, etcétera, su reputación o su competencia. Si hay una variable de estas, tres, yo considero que deberían mirar primero lo que es reputación. Porque hasta cierto punto la reputación subsume todas estas conductas. ¿Okay? Por ejemplo, imaginemos que si tú eres alguien que atenta contra su integridad, digamos, es una persona que se autolesiona, por ejemplo, todo el mundo diría, pucha, pero este pata no quiero que maneje mi plata, porque en un arranque de estos puede hacerme perder dinero. ¿Ok? Y es un tema muy sensible de tocar porque vivimos en un mundo bastante complejo y las personas tienen pues cada uno sus propios temas, pero lo importante aquí es tomar control de esas situaciones y manejarlas de una forma, digamos, más cerrada. Si uno mantiene conductas como estas y es un exhibicionista, la confianza de los inversionistas se socava, se mina, se deteriora, y como consecuencia perdemos un montón de prestigio y nadie va a querer trabajar con nosotros. Vamos a ver que aquí el CFA nos va a poner casos muy curiosos, ¿no? Recuerdo muchas preguntas de este tipo que en verdad son para hacerte pensar. Lo importante aquí es determinar si a ti como inversionista, por ejemplo, esta conducta te genera suspicacia, mejor evítalo. Es una buena moraleja para lo demás que vamos a ver dentro de este módulo. Si te pones del otro lado y descubres esa información y esa información no te agrada a ti como inversionista, es decir, tú no le darías tu dinero a una persona con esas características o condiciones, es mejor evitar ir por ese lindero. ¿Está bien? Y un detalle bacán es que la protesta no está prohibida. Porque muchas veces las personas, digamos, tienen una convicción política, social, etcétera, y quieren participar de una marcha. Aquí en Perú somos campeones haciendo marchas, hemos hecho marchas por todo. Entonces, he tenido amigos que tienen la duda, oye, pero si voy, me pueden botar de la chamba, pueden pensar mal. Bueno, si te preocupa eso y quieres tener control, ok, no vayas, no hay ningún problema. El CFA no te prohíbe ir a algún tipo de estas manifestaciones, obviamente siempre que sean violentas, ¿no? Y no te mandes con nada de terrorismo, por ejemplo. Pero si es una protesta por alguna razón política, social que tú consideres válida,
es perfectamente plausible bajo el CFA que tú hagas ejercicio de tus facultades como cualquier ciudadano. No te piden que seas un monje de clausura, totalmente encerrado en una mazmorra y ajeno a las convicciones que puedes tener. Entonces, tengan mucho cuidado aquí porque van a haber algunos ejemplos o casos que nos van a marcar con personas que, por ejemplo, van a una protesta y son detenidas. Entonces, ya ahí pasamos a un segundo plano, ¿no? ¿Qué pasa si la policía me captura y me lleva detenido a alguna comisaría? ¿Eso está mal? Bueno, chicos, hay personas que han ido presas por sus convicciones y no ha sido malo, ¿no? Más allá de que Gandhi pueda haber tenido N cuestionamientos más, igual que Nelson Mandela, por ejemplo, han ido presos por las ideas que tenían. Entonces, el CFI no se mete a ese berenjenal de decir, con el hecho de que te hayan detenido por ir a una protesta, ya estás crucificado. No, al contrario, son personas que incluso después son vanagloriadas, no son celebradas. Por ese lado, tengan mucho cuidado con esto. Van a haber ejemplos donde incluso intervienen las autoridades, y si esta práctica te lleva a estar en prisión, por ejemplo, en algún caso, analicen el motivo de eso. Si es un motivo que socava tu prestigio o tu reputación, sí, pues, o sea, una cosa es ir preso por hacer una estafa y otra cosa es ir preso por una manifestación política que hay represión. En Venezuela pasa mucho de eso, a los opositores los llevan presos. Piensen en eso, ¿no? Si el motivo por el que estás preso es algo para agachar la cabeza, vamos mal. Pero si por el contrario es algo político, es bastante aceptable en ese sentido, ¿no? Otra cosa es, recuerden lo que les comentaba en algún video anterior. En el mundo financiero es importante ser, pero también es importante parecer. ¿Okay? Si tú eres un tipo honrado, también tienes que parecer un tipo honrado. De repente es como que, no, pero yo lo guardo, y guardas el dinero en tu bolsillo y todo el mundo empieza a ver que empieza a juntar muchas monedas y empieza a ser un poco sospechoso, ¿no? ¿Por qué necesitará tanto sencillo este pata? Entonces, evitemos conductas que puedan levantar sospecha. Y aquí es donde se vuelve un poquito más amplio el panorama. Hay conductas que son legales, son perfectamente válidas, que a la gente no les parece mal nada de lo que están viendo, pero que en la medida que tú evites eso, te ahorras cuestionamientos. Y eso es lo que queremos en este estándar. Que nadie tenga la facultad de decir, pero este pata, mira, puede estar metido en este anticucho, o puede tener este otro no sé qué. No. Entre más ajenos estemos a ese tipo de realidades, vamos mucho más cómodos y sobre todo preservamos el prestigio, que es lo que nos hace crecer, lo que nos hace ganar clientes y lo que nos hace llevar un pan a la mesa siempre que desempeñamos nuestras labores en esta industria, ¿no? Entonces eso, tengan mucho cuidado con parecer. Recuerden, ser y parecer es lo que nos quiere dar a entender este estándar. Algunos tips para que podamos cumplir esto, o cosas que el CFA valora mucho, por ejemplo. 1, tener un código de ética como referencia principal. Los códigos de ética, como el que estamos viendo, de nada sirve que sean pues escritos por abogados en el lenguaje más pulcro jurídico posible. Al contrario, los mejores códigos de ética son los que nos ponen casos, los que permiten que la gente se ponga en esa situación y a partir de un experimento de esa realidad, de ese contexto, ellos saquen una conclusión que sea favorable para lo que nosotros buscamos. Si yo quiero que la gente se aleje de estas prácticas, les pongo ejemplos de tal forma que entiendan qué es lo que quiero que eviten y es más fácil que actúen de esa forma. ¿Está bien? Entonces, los códigos de ética son faros en un océano. Entonces, tú cuando tienes alguna duda, te sientes perdido y ves una luz ahí, perfecto, ya sé dónde estoy. El código de ética tiene que tener ese rol. ¿Ok? Y otra cosa es que necesitamos tener una lista de sanciones también. Porque si tú tienes claro qué compone una infracción ética y qué castigo va a haber si lo haces, es mucho más sencillo evitar ese tipo de conducta. No te pases la luz roja porque si no son 5.000 soles de multa. Ya sé que si yo hago esto voy a tener una sanción, entonces no lo hago. Si las reglas están así de claritas, es mucho más sencillo que todas las personas de la organización actúen de buena forma. Y aquí piensen en que, como dijimos en los primeros videos, el CFA no te pide que tú te portes bien, sino que tú impulses a que toda la organización, todo el equipo con el que trabajas, se comporte de buena forma. ¿Está bien? Vamos al ejemplo de este estándar que nos propone cuál de los siguientes es más adecuado, no es más acertado.
yo siempre recomiendo que cuando vean preguntas así, marquen, y en verdad no exagero, ¿eh? Creo que es una buena técnica resaltar cuando te pide most o least, porque si te dice least, busca la de estas que más se aleja a lo que está buscando el estándar. Ok, vamos a ver. Misconduct aplica solamente a las actividades profesionales de un profesional, de un trabajador. Entonces, este primer punto no es correcto. ¿Por qué? Porque de nada sirve que tú seas el mejor analista, el mejor fan manager, el mejor trader, si llegas a tu casa y, no sé, golpeas a tu pareja, tienes violencia doméstica, tienes tráfico ilícito de drogas, no sé, cualquier tipo de delito. De nada sirve, porque en verdad somos una misma persona. El hecho que tú actúes de una forma en el trabajo y otra forma en tu casa es algo más alarmante todavía, porque tarde o temprano va a emerger esta conducta en tu trabajo también. Entonces, importante, aquí estamos viendo a la persona como un todo, no a quien nos acompaña durante 8 horas en una jornada laboral. ¿Ok? Entonces, esto de aquí no es correcto. Aquí te piden que te portes bien en casa y en el trabajo. Rechazarte, o tú mejor dicho, en este caso, rechazas hacer un due diligence, es un ejemplo de un misconduct. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí, un due diligence es toda esa tarea de hacer una investigación responsable de todos los factores a considerar antes de tomar una decisión. Por ejemplo, si quiero comprar un terreno, tengo que ver si está saneado, quiénes son los papeles, tengo que investigar quién me lo está vendiendo, porque si es una mafia de tráfico de terrenos, es mejor no hacer el negocio con ellos, etc. Entonces, hacer todo ese tipo de prácticas es algo bueno, es algo que nos da seguridad, nos da reputación, etc. Entonces, rechazar esa práctica, no hacer un due diligence es un ejemplo de misconduct. Puede ser, porque en principio no estamos considerando una práctica responsable. Recuerden que no estamos hablando estrictamente de lo legalmente necesario, sino estamos hablando de cosas que contribuyen a tu reputación. Entonces, si nosotros vemos que esa persona toma las decisiones muy a la ligera, no nos va a inspirar confianza, no vamos a querer invertir con él y no lo vamos a contratar. Entonces, ser alguien muy negligente en tu forma de actuar es algo que no es ilegal, pero que sí es algo que afecta tu conducta, tu prestigio. Esto de aquí es correcto. Por otro lado, cualquier miembro candidato comete misconduct involucrándose en cualquier actividad ilegal. Bueno, chicos, esto creo que cae maduro, ¿no? Si, digamos, yo soy alguien que hace tráfico de armas y eventualmente esto se descubre, nadie va a querer trabajar conmigo. Me van a cerrar las puertas de cualquier lugar y mi reputación se va a ir al hoyo. Es por esto que el primer peldaño que necesitamos para cumplir este estándar es cumplir con lo legal, no hacer nada, digamos, que sea punible, a lo que sea o que amerite que nos denuncien y que vayamos presos o que tengamos algún tipo de sanción formalmente establecida. Vamos a ver esos dos ámbitos, tanto el cumplimiento normativo, el cumplimiento de lo legal, como el tener una conducta adecuada o un desenvolvimiento adecuado en tu vida personal y profesional. De esa forma, si tú conoces un pata que es íntegro en su forma de actuar y que en su trabajo responde, que es un trabajador responsable, etc., es alguien que seguramente va a ir creciendo, es alguien que gana reputación, y eso en este mercado es lo más importante. Su nombre, chicos, es algo que es invaluable, en verdad. El que ustedes tengan un nombre reconocido, valorado en su empresa y por sus clientes, no tiene precio. Hay gente que podría pagar lo que sea y eventualmente lo conocen como un, no sé, tramposo, como alguien, digamos, cabeceador, etc. Nadie va a querer trabajar con ese tipo de ejemplos. ¿Ok? Perfecto, chicos, completamos este estándar. Espero que quede claro y que sobre todo sigan practicando, porque ese es el mayor reto que tenemos en esta dimensión ética. Entre más ejercicios, más van a poder aterrizar estos conceptos, así que los invito a seguir mirando los otros videos, además de los Q-Banks que manejamos en este módulo. Que estén muy bien y nos vemos en el siguiente video.